Estamos ya nuevamente con ustedes, amigos. Esto es La Verdad de Telenet, canal 35. Y a propósito del estrés hídrico, a lo largo de varios programas hemos presentado el trabajo del proyecto Glaciares, ¿no? Glaciares Plus o Glaciares Más, que ha desarrollado un trabajo interesantísimo de empoderamiento con la población, especialmente de cuencas glaciares, o sea, de los nevados, que, pues lamentablemente, según los especialistas, quienes hacen estudios sobre esos temas, estaríamos condenados, digamos, los cusqueños, a que varios de nuestros glaciares, de nuestros nevados, desaparezcan y en poco tiempo. Y eso, ya no es de alarmarse, ¿no? Porque hemos ido asistiendo a escenarios realmente impactantes, por no decir otra cosa, de aceleración, digamos, del retroceso glaciar. Estamos con uno de los especialistas que trabaja en este tema y siempre es grato conversar con el ingeniero Walter. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido al programa. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir con la población el trabajo que ha venido desarrollando el proyecto Glaciares aquí en la región Cusco. Bueno, el ingeniero Walter, además, Walter Choquevilca, ha estado ligado no solo a este proyecto, sino a otros proyectos y desde hace buenos años, ¿no? Así es que prácticamente creo que es una autoridad en el tema. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas, precisamente, ingeniero, sobre el trabajo de Glaciares, el trabajo que ha desarrollado usted personalmente en diversas organizaciones e instituciones, a este punto, digamos, que podríamos considerar inflexión en el tema de recursos naturales, de agua fundamentalmente, que es el problema sustancial que tenemos ahora? Sí, pues con el cambio climático aquí en los Andes, la evidencia más resaltante es el acelerado retroceso de los glaciares, ¿no? Que de acuerdo a reportes del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, el INEGEM, en nuestra región al menos, en 54 años, entre 1962 al 2016, por ejemplo, la cordillera del Vilcanota ha perdido ya el 48% de área glaciar. Casi la mitad. La mitad. La mitad prácticamente. Y recordemos que la cordillera del Vilcanota es la segunda cordillera más grande del país después de la cordillera Blanca. Luego la cordillera del Urubamba, por ejemplo, ha perdido ya en ese mismo tiempo el 69% de su área glaciar. Calculan que para unos 20 años ya no tenemos glaciares en Urubamba, por ejemplo. Efectivamente, ¿no? Y en el caso de la cordillera Vilcanota, la pérdida ha sido del 61%, ¿no? En estos últimos 54 años. Considerable, ¿no? Lógicamente esto nos tiene que llamar a mucha reflexión, debido a que estos glaciares constituyen pues las reservas de agua que tenemos en las partes altas y que se utiliza en la época de estiaje, que es la época en la que más necesitamos agua. Correcto. ¿No? Y también hay estudios de que la disminución del caudal del río Vilcanota se está dando también de manera permanente, ¿no? Hay un último estudio que hizo la Autoridad Nacional del Agua el año 2017, en la cual ellos hicieron un balance para ver cuánto de agua disponible hay en el río Vilcanota. Y para el mes de julio se ha determinado que existe ya una disponibilidad neta solo de 10 metros cúbicos por distribuir. Es decir, con unos 2, 3, 4 proyectos más que soliciten el recurso hídrico, ya no va a haber agua para distribuir, ¿no? En la cuenca del Vilcanota. Y es una de las cuencas importantes que no solo sirve, digamos, para la agricultura, para otras actividades, sino para algo muy importante como es la generación eléctrica. Anoche, en la clausura del proyecto Glaciares, de cuyo trabajo hablamos ahora, un especialista, un ingeniero de GEMSA decía que lamentablemente no hemos considerado esto y nos hemos quedado, por ejemplo, en la construcción de presas, a diferencia de otras regiones, y esto va a redundar específicamente, claro, en el caso de GEMSA, en la generación de energía eléctrica, que es lo que mueve todo prácticamente en la región. O sea, no solo es el consumo humano de agua, sino también otras actividades tan importantes como ellas, ¿no? Efectivamente, ¿no? En realidad, recordemos que la cuenca del Urubamba-Vilcanota es una cuenca estratégica para el desarrollo regional. De esta cuenca depende la generación de energía eléctrica, depende la actividad agrícola. De la región, depende de actividades como el turismo, la industria, ¿no? Entonces, en realidad, al ir disminuyendo el caudal de agua en época de estiaje, lógicamente se van a ir generando muchos más conflictos por el agua, ¿no? El caso de la energía eléctrica sí es patética, porque en realidad nosotros tenemos solo la represa de Sivinacocha, ¿no? Que almacena 110 millones de metros cúbicos.
Y en la época de estiaje, vale decir los meses de agosto, septiembre, octubre, GEMSA suelta el agua de Subinacocha para que pueda disponer del caudal de agua en Machu Picchu. Si no hubiera, por ejemplo, Subinacocha, en estos meses ya no bajaría agua para el río Vilcanota, claro, ¿no? Y a veces la gente no conoce esto, ¿no? Inclusive en el tema de energía eléctrica, GEMSA, por ejemplo, requiere aproximadamente 30 metros cúbicos para que la planta funcione normalmente, pero en época de estiaje están funcionando casi al 50%. Más aún ahora con la ampliación de la segunda etapa de Machu Picchu más la hidroeléctrica de Santa Teresa, ahora el requerimiento ya no es de 30, sino es de 90 metros cúbicos. O sea, si no habría Subinacocha en los meses de julio, agosto, septiembre, la mitad de la población se quedaría sin luz, algo así podemos decir. En realidad este sistema está interconectado al sistema nacional. Claro. Seguro que no se notaría, pero de todas maneras existe ya un déficit de energía. Y recordemos que todas las actividades económicas dependen de la energía. Y lamentablemente ni siquiera tenemos proyectos alternativos, digamos, de generación de energía eléctrica. Así es. Dependemos del agua únicamente. Así es. Entonces, con este tema del retroceso glaciar, a futuro va a seguir disminuyendo el recurso de agua, porque en realidad con el cambio climático hay tres efectos que se notan aquí en nuestra zona, que ya son evidentes. El primero es el incremento de las temperaturas, ¿no? Hay una tendencia al aumento de las temperaturas. Hay investigaciones como el de Matías Buile que nos dice que por cada década la temperatura se está incrementando en 0.16 grados, ¿no? Entonces, y eso va a seguir. Al menos la humanidad se ha puesto, en París se ha puesto como meta no superar los 2 grados de incremento de temperatura. Porque si hablamos de 2 grados, ya la situación estaría en niveles extremos. En realidad todos dicen que superados los 2 grados de incremento de temperatura no se sabe exactamente qué puede pasar con la vida en el planeta. Claro. ¿No? Entonces, hablamos por ejemplo, de las grandes reservas de hielo, ¿no? En los polos. Entonces se ha puesto la humanidad como límite no superar esos 2 grados. Sin embargo, todos los estudios y todos los escenarios climáticos que se proyectan nos dicen que para la segunda parte de este siglo se va a superar esos 2 grados, ¿no? Entonces, lo cual nos va indicando de que este incremento de temperatura va a ser cada vez mayor, con lo cual, lógicamente, va a haber más necesidad de agua, al menos en época de estiaje en nuestra zona. Correcto. Y el otro efecto es este acelerado retroceso de los glaciares. Y hay un tercer efecto que es que todos los eventos climáticos, llámense sequías, lluvias, heladas, ¿no? Fríos o friajes en las ejes selva, por ejemplo, todos esos eventos también van a ser más recurrentes, ¿no? O sea, cada vez van a ir incrementándose mucho más, como estos eventos que hemos tenido este año, por ejemplo, ¿no? Las nevadas, ¿no? Y el friaje en la selva. Y ante ello, el proyecto Glaciares ha trabajado, y anoche se decía, por ejemplo, de 5 ejes fundamentales, ¿no? El empoderamiento, la institucionalidad, los planes que se deben, el financiamiento, que es importante, y muchas autoridades no le dan, digamos, la importancia de vida. Y tienen que ser proyectos que apelan, digamos, al financiamiento de la cooperación internacional, que nos tengan que decir, esto está pasando y esto es lo que debemos hacer. Sí, pues en realidad esta debería ser una tarea del Estado, ¿no? Correcto. El trabajar con una planificación estratégica de mediano y largo plazo, ¿no? Pensar en 20, 30 años. Y eso se llama política, ¿no? Eso porque es política. Ahora vienen los gobernantes o las personas, las autoridades, y pretenden dar soluciones, digamos, como bomberos, ¿no? Apagar el incendio y nada más. Sí, y no hay políticas sostenidas, digamos, a mediano plazo. Sí, lamentablemente hemos trabajado con una mirada muy cortoplacista, pensando en 4 años que dura una gestión. Pero estos temas ambientales son temas que requieren de planificaciones de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, por ahí hay un tema. Por otro lado, hay otro tema que ha trabajado también el proyecto fuertemente, que es el desarrollo de investigación y generación de información. Lamentablemente en nuestro país la investigación no se da al ritmo que se requiere para poder generar programas, proyectos de desarrollo. Porque cualquier proyecto que uno formule tiene que estar respaldado por información válida, científica, porque si no es un proyecto no viable. En ese sentido, el proyecto trabajó fuerte con la Universidad San Antonio Abad de Cusco, y en nuestra región hemos formado ya profesionales especialistas en estos temas, y también se han hecho proyectos de investigación con fondos de Canon que se han ejecutado. Hay mucho por hacer todavía, pero el proyecto ha contribuido con muchos estudios, hay información. Tenemos un estudio, por ejemplo, sobre
el futuro de las cordilleras, ¿no? en Cusco. Tenemos otro estudio sobre futuras lagunas glaciares que se van a generar. Hay estudios también de carácter de balance hidrológico, que son instrumentos que pueden ser utilizados, por ejemplo, por los equipos técnicos de los movimientos y partidos políticos para justamente planificar, ¿no es cierto?, políticas de mediano y largo plazo, que trasciendan una o dos gestiones, ¿no? Claro, y para eso es importante contar con información, porque tampoco hacer planes de gobierno deben sustentarse, digamos, en pura declaración lírica o en aspectos que podrían sonar, digamos, como decía yo al inicio del programa, a cantos de sirena. Tiene que apelarse a la investigación que se está haciendo, a temas concretos y reales para tomar buenas decisiones. Efectivamente, y en ese tema el proyecto, pues, lo que promovió fue un trabajo más interinstitucional. Entonces hay varias entidades que están involucradas en esto. La universidad, está el CERNAM, está el INEGEM, ¿no? La misma autoridad del agua, ¿no? Entonces, ahí ya está habiendo información. Felizmente se está generando información que quizás en este momento no es suficiente, pero ya tenemos algo. También tenemos profesionales expertos en estos temas. Por ejemplo, tenemos nosotros a Sandro Arias del CENAMI, que es parte del equipo investigador peruano en la Antártida, por ejemplo. La misma Universidad San Antonio Abad de Cusco ha firmado ya un convenio para formar parte también de este equipo investigador de la Antártida, y los resultados que se hacen en la Antártida se comparan con lo que viene pasando en la cordillera de Vilcanota, por ejemplo, ¿no? Para poder conocer hacia dónde estamos yendo con estos efectos del cambio climático, ¿no? Y el empoderamiento es fundamental, porque usted hablaba, por ejemplo, de las lagunas glaciares que se van a formar por este retroceso, y esto, de hecho, de alguna forma también puede ser positivo, y la población, las comunidades con las que ustedes han trabajado, por ejemplo en Pitumarca, ya van desarrollando, digamos, al conocimiento que ellos tienen, ya le van sumando algunas acciones precisamente para hacer frente a los efectos del cambio climático. Efectivamente, el proyecto se planteó un enfoque, que el cambio climático no solo es problemas, sino también pueden ser oportunidades. Y una de las oportunidades justamente del acelerado retroceso glaciares es de que hay agua que podemos almacenarla, pero actualmente no se hace eso, porque todo el agua que se derrite se está yendo. Entonces ahí el proyecto ha planteado algunas medidas que se han ejecutado en el caso de Pitumarca, por ejemplo. Una es la cosecha de agua en lagunas periglaciares, es decir, aprovechar todas las lagunas de la parte alta para hacerles un dique y poder almacenar agua en esas partes, para luego tener agua no solo para la zona, sino también para las partes bajas de la cuenca en la época de estiaje. Hemos hecho 10 pilotos de estas lagunas periglaciares con almacenamientos cada una entre 30 a 40 mil metros cúbicos de agua. Si hiciéramos 100 o 200 de estas cochas, ya tendríamos un gran volumen de almacenamiento de agua. La otra propuesta que ha trabajado el proyecto y para la cual ha conformado un grupo interinstitucional de trabajo es desarrollar un proyecto multipropósito. Es decir, así como tenemos Sibinacocha, 110 millones de metros cúbicos, podemos tener 3, 4 o 5 represamientos que cada uno almacena unos 120 millones de metros cúbicos. De tal manera que guardamos agua en la parte alta para luego utilizarla en las épocas en que se necesita. Y la Autoridad Nacional del Agua sería la encargada, por ejemplo, de hacer la distribución. Un porcentaje para energía, otro porcentaje para la agricultura, otro porcentaje para el consumo humano, para otras actividades, etc. Pero está faltando ese trabajo, ¿no? Desde la política. Y ese trabajo recae precisamente en la política. Y cuando hablamos de política, no hablamos de candidatos, no hablamos de partidos políticos, sino de políticas, o sea, de instrumentos de trabajo que vayan de aquí a 5, 10, 15, 20 años. Y en eso tienen que jugar papel importante los gobiernos locales, que son los más próximos a estas realidades. Efectivamente, y otro instrumento que se ha apoyado es, por ejemplo, desde el ámbito distrital como Pitumarca o provincial como Urubamba, y en el ámbito regional también se ha apoyado, por ejemplo, la formulación de los planes estratégicos de desarrollo, ¿no? Los cuales están articulados al plan nacional. Entonces, ahí en esos planes ya están los ejes establecidos, ya están las prioridades hechas. Entonces los movimientos o partidos políticos lo único que tienen que decir es cómo es que ellos van a desarrollar esos ejes. O sea, no hay que inventar ya cosas, ¿no? Entonces simplemente tenemos el eje, por ejemplo, de agua, ahí ya están las prioridades.
Entonces, como movimientos tenemos que decir, entonces, ¿yo cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a implementar eso, no? Entonces, porque ahora, de acuerdo a la normatividad, pues todo hay que trabajar en base a estos planes estratégicos de desarrollo para poder reducir los indicadores que tenemos, las brechas que tenemos en cada uno de estos ejes. Entonces ahí la política te tiene que decir, ¿cómo es que yo voy a hacer eso? Y el proyecto, además, el proyecto Glaciares puede brindar toda esta información o por lo menos, digamos, tener los nexos, porque son varias instituciones las que tienen esta información para los candidatos, porque este es un problema transversal, ingeniero Walter. Sí, el proyecto en realidad, como decía, quizás uno de los logros más importantes que ha tenido es fortalecer la institucionalidad. Entonces, la información que ha generado el proyecto y la información que están generando otros actores, ¿no es cierto?, están disponibles en los espacios interinstitucionales. En Cusco hemos avanzado, por ejemplo, tenemos un Consejo Regional de Cambio Climático, donde están ahí muchas instituciones públicas y privadas expertas en estos temas de medio ambiente. También tenemos otro espacio que es la plataforma de glaciología, en donde están no solo la Universidad San Antonio de Cusco, sino también entidades como EGEMSA, el CERNAM, la Autoridad Nacional del Agua, y también universidades de Estados Unidos y de Suiza que están haciendo investigaciones en nuestra región. Ahí hay mucha información también. Entonces, estos espacios interinstitucionales, donde hemos aprendido que podemos trabajar juntos, el Estado, el sector privado y la cooperación internacional, con las poblaciones. Es un modelo y es un ejemplo, como lo ha resaltado la viceministra anoche, cuando dijo, ¿no?, en el Cusco nos están enseñando cómo hay que trabajar de manera interinstitucional, de manera concertada, ya no de manera sectorial como se trabaja en nuestro país, porque uno de los grandes problemas de nuestro país es justamente eso, se trabaja de manera muy sectorial. El sector agricultura no conversa con energía y minas no conversa con otros sectores, pero en el caso de Cusco sí hemos constituido este Consejo Regional, la plataforma de glaciología, y ahí estamos trabajando juntos el sector privado, el sector público y también la cooperación y también las organizaciones sociales. Y lo bueno es que la cooperación todavía se queda, ¿no? Hay que trabajar con ellos y seguir caminando estos primeros pasos que se están dando con el proyecto Glaciares, en su momento también con otros proyectos, por ejemplo, que han utilizado fondos de la cooperación suiza, que, bueno, ya ha cumplido 50 años además, ¿no? Y eso habla de que sí hay, pues, propósitos, y lo que falta es que el Estado encamine precisamente, se adopten políticas y esas políticas tengan continuidad y que este manejo de políticas ya sea más responsable y no estemos mirando simplemente gestiones cortoplacistas de 4 años, ¿no? Efectivamente, ahí yo creo que debemos reconocer a la cooperación suiza, en este caso a la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE, que no solo ha financiado este proyecto Glaciares, ha financiado muchos otros proyectos en nuestra región. Está el proyecto MASAL, que desarrolló acciones, luego está el programa de adaptación al cambio climático, está el proyecto PRA, ¿no?, está el proyecto Glaciares. Son muchos proyectos en este tema que la cooperación suiza ha apoyado, pero debemos entender una cosa, que la cooperación no puede reemplazar al Estado. Y el Estado tiene ahí una gran responsabilidad. La cooperación suiza prácticamente ha apoyado la instalación de bases en estos temas, y es el Estado ahora el que tiene que asumir estos retos y seguir para adelante. Estas líneas de base que parten desde lo más pequeño hasta lo más macro, ¿verdad? Sí. O sea, la tarea de las municipales, distritales, provinciales, el gobierno regional y eventualmente, como anoche lo decía la viceministra, como muy bien lo decía, a nivel de gobierno, porque si el gobierno no entiende, no habrá fondos para los proyectos, se habla del financiamiento, y en eso tenemos que hacer hincapié también la sociedad civil, los comités, los CAS, en fin, las comunidades, todos tenemos, y lo bueno es que se ha empoderado también a ellos, ¿verdad? Efectivamente, con el proyecto no solo hemos trabajado en el lado institucional, sino también con las organizaciones. Anoche, como ya has podido notar, han estado presentes algunos representantes de comunidades de Santa Teresa, de Pitumarca y Urubamba, y lo que más resaltaban ellos era el trabajo de sensibilización y de liderazgo que se ha trabajado con estas organizaciones, ¿no? Entonces, eso es algo que la viceministra también ha resaltado y ha dicho, sí, pues quien debe asumir el liderazgo es la misma población. Correcto. Porque si la población no asume estos liderazgos, es la que sufre además los impactos, ¿no? Claro, o sea, finalmente ni las instituciones ni los políticos van a hacer nada, si es que no es la población la que realmente empieza a presionar y asumir esto, ¿no? Porque en realidad la tarea compete, si bien es cierto, en su mayoría al Estado, pero también el sector privado tiene que apoyar y las organizaciones sociales se tienen que involucrar y jugar un rol protagónico,
porque lamentablemente todos los estudios nos dicen que el cambio climático, que está muy ligado a nuestros estilos de vida, va a ser cada vez más fuerte, y al menos va a ser más fuerte a partir de la mitad de siglo, ¿no? Y los estudios también nos dicen que lamentablemente, aun cuando nosotros como país no emitimos mucho, porque contribuimos apenas con 0.4% de emisiones de gas de efecto invernadero, sin embargo somos uno de los 3 países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Correcto. Entonces ahí tenemos que pensar qué hacer para adaptarnos a estas condiciones y fundamentalmente priorizar en todos los sectores la gestión del riesgo de desastre, porque si no gestionamos los riesgos, está, valga la redundancia, en riesgo el desarrollo de nuestra región. Y eso es algo que nos va golpeando año a año en diferentes épocas, en lluvias, en estío, las nevadas, en fin, y no estamos aprendiendo la lección, ¿no? Sí, pues, y nos afecta a todos. Nos afecta a todos, definitivamente, por eso es global. En fin, pero hay importantes esfuerzos como los que se ha hecho desde el proyecto Glaciares, y seguramente en estos días vamos a estar conociendo también los resultados, y esperemos que, bueno, no solo los candidatos, sino la sociedad misma se interese por estos temas. Gracias, ingeniero Walter, por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias por la oportunidad. Estaremos siguiendo muy de cerca, en todo caso, estos trabajos. Bien, vamos a ir nosotros a la pausa, amigos, y volvemos con más. Esto es La Verdad de Telenet, Canal 35.